Hola, mi nombre es Luz Aleida Muñetón Quirós. En estos momentos nos encontramos en la prueba objetiva abierta POA de la materia Diseño de Rellenos Sanitarios. Pertenezco al grupo 358-045-11. Vivo en el municipio de Amalfi, Antioquia. Selección del sitio bajo criterios según la normatividad, según el decreto 838 del 2005. Hay que describir, asignar y revisar algún sitio escogido por nosotros mismos. Estos son los criterios a tener en cuenta y estos son los rellenos sanitarios a los cuales le di los nombres Arenosa, Rosedal, La Gabriela, Salamanca, El Topacio, Jardines y Guayabito. Hay unos criterios que son generales, que es donde vamos a ver la superficie de nuestros terrenos, las propiedades del municipio, posibilidad de extensión, morfología, vamos a ver la estructura existente, infraestructura y las condiciones técnicas que va a tener nuestro lugar, como la distancia de la infraestructura, la existencia de infraestructura necesaria, las distancias de nuestra infraestructura, la naturaleza y el ambiente cultural, como los impactos de la operación del relleno sanitaria, el agua, como las propiedades hidrológicas, los drenajes y los lixiviados y otras aguas de nuestro proceso, el clima y las emisiones, como la dispersión de emisiones a gran escala, la contaminación actual del medio ambiente, contaminación actual en nuestro lugar de trabajo, o sea, en el sitio, la actitud natural de la minimización, la actitud del sitio para la construcción, como la existencia de la material de cobertura y la actitud del suelo para la excavación, la seguridad general, como la condición y actitud del sitio en caso de alguna catástrofe, como las explosiones o las caídas de tierra, y por último la actitud del sitio concerniente a los trabajos después de culminada nuestra labor con nuestro relleno sanitario. Para esto obtuvimos un puntaje total donde la selección es el relleno sanitario La Gabriela con una puntuación de 3.869. Esta es nuestra selección de sitio, que sería La Gabriela, donde se obtuvo los mayores puntajes en los aspectos generales, en la distancia de la población, en la dispersión de los vientos, algo que lo favorece mucho es que se encuentra lejano a un punto urbano y las vías de acceso se encuentran en muy buen estado, lo que nos lleva a tener una buena morfología del terreno, un buen alojamiento de los recursos hídricos, que también es de vital importancia porque se encuentra mayor de 50 kilómetros y los impactos del paisaje, como se encuentra retirado, va a ser muy mínima. Como les dije anteriormente, un puntaje total de 3.869 con respecto a los demás rellenos sanitarios seleccionados. Área requerida y vida útil del relleno sanitario, según una población de 130 habitantes, para una producción per cápita de 0.5, para la obtención diario en kilogramos de 65.000 kilos por día, lo que equivale a 47.450 toneladas, una acumulada al año de 47.450 toneladas por año. Para esto se tuvo compactados diariamente 330 metros cúbicos y en la parte de estabilización se tiene que son 50 kilogramos en metro cúbico, lo que nos equivale a 158.167 metros cúbicos. Nuestro relleno sanitario, lo que daría un área total sería para el año 1 sería de 30.315. Esto se hizo para una vida útil de 10 años. Entonces, para el final de nuestro 10º año tendríamos que necesitaríamos un relleno sanitario total de 355.380 metros cuadrados para un área total de 461.994, que sería nuestro relleno sanitario. Este sería nuestro plano de la celda de disposición final, nuestra vista de planta, nuestra vista de perfil, donde tenemos las siguientes convenciones, que es la capacidad de la celda, las zanjas perimetrales, el terreno natural, la grava, el geotextil, que es la arenera roja que se ve, la captación de nuestros gases, el registro de nuestros lixiviados para mirar qué tanto nos está afectando nuestros acuíferos y el cerco perimetral, que sería para evitar que ingresen a nuestro relleno sanitario. Estos árboles son los que nos indican la zona de amortiguación para evitar los malos olores y ayudarnos a que no se disperse tanto el polvo en caso tal de que lo haya. En nuestro relleno sanitario La Gabriela tiene
4 etapas. Primero, la etapa de habilitación, donde se va a hacer la remoción de la capa superficial del suelo, movimientos de tierra, intercepción y desviación de aguas lluvias superficiales, interferencia al tráfico, alteración de permeabilidad propia del terreno, alteración del paisaje, pues debido a todas estas actividades que se tienen que hacer en la etapa de habilitación, las fuentes de trabajo, que sería la contratación de la mano de obra, que tiene que ser de la región para que se vea llevado a cabo este trabajo, y donde se den cuenta también cuál va a ser el manejo que se va a dar, y las actividades propias de la faena de obra civil, como el ruido, el polvo, todo lo que se tiene que ver. Aparte de esto, en esta etapa de habilitación hay que tener en cuenta que se deben realizar esta documentación requerida para obtener la licencia ambiental y todos estos requisitos que da o que otorgan las corporaciones autónomas y las administraciones municipales para poder dar el visto bueno para la realización de los rellenos sanitarios. En la etapa de operación vamos a tener lo siguiente: permitir el ingreso de los vehículos autorizados para disponer los residuos. Luego del punto 1 vamos a tener el pesaje por medio de una báscula. Se va a seguir con el traslado del vehículo hasta los frentes de trabajo. Va a haber la descarga de los vehículos, que esto se haría en las playas. Luego de esta actividad se distribuyen los residuos y se compactan. Va a haber compactación para verificar los niveles de las alturas de las celdas y la inclinación de las taludes, esto por medio de los topógrafos. Va a haber una supervisión de la operación para identificar el ingreso de los residuos. Se hace la descarga del material de cobertura para la distribución y la compactación de ellos. Va a haber un personal de servicio que van a ser los encargados de la limpieza del área total. Y finalmente 3 funcionarios hacen el reporte y el resumen de todas las actividades relacionadas con toda la operación del relleno sanitario. Vamos a ver también un control de acceso y cierre perimetral, mantenimiento de las vías, que es muy importante para que no haya ningún accidente. La cobertura diaria se debe de estar verificando constantemente, que se haga un buen manejo de los líquidos, debido a que van a haber muchísima cantidad de lixiviados y además se pueden mezclar con las aguas lluvias. Se tiene que hacer un correcto manejo del biogás para evitar que haya algún accidente o incidente en el relleno sanitario. Por lo tanto, hay que hacer revisión de los drenajes del biogás, el sellado correcto de los puntos de drenaje, que sí se esté haciendo la quema del biogás y que hayan las inspecciones de las chimeneas. Por último, va a estar el monitoreo de la cobertura final, que sí se esté haciendo correctamente para evitar que hayan algunos accidentes también. En la etapa de construcción vamos a ver la localización de las celdas y el avance de la construcción del relleno sanitario. Van a estar las construcciones de los terraplenes, muy importantes para evitar que hayan desprendimientos de rocas, y aparte de eso puedan caminar con muchísima facilidad los carros. Construcción de las celdas, muy importante porque es el lugar donde nosotros vamos a depositar los residuos. Para esta construcción de las celdas se tiene que tener en cuenta las dimensiones que se van a tener, la conformación de la celda diaria típica, la cobertura de la celda. Después vamos a ver la compactación, o sea, qué se va a hacer para la compactación, o qué se van a tener en cuenta los materiales, que es muy importante. Y por último vamos a tener nuestra etapa de cierre. En la etapa de cierre hay que tener 3 aspectos muy en cuenta, que es el impacto paisajístico, para evitar que hayan demandas o evitar daños a las comunidades cercanas; el impacto social, que es la integración de las áreas de la comunidad, por ejemplo los sitios cerrados que pueden terminar siendo parques; la contaminación de los recursos, entonces este sí se va a hacer varios años posterior al cierre, para que no vayamos a tener una contaminación de nuestros recursos naturales, tanto aguas superficiales como subterráneas, también el suelo, las atmósferas, porque de todas formas debemos de tener en cuenta que nuestros residuos se siguen descomponiendo o biodegradando, por lo tanto pueden generar o seguir generando contaminación. Propuesta para el tratamiento de los lixiviados.
Los lixiviados que escurren por filtros de las celdas van por una tubería perforada que recoge los lixiviados en una capa inferior del sistema. Estos líquidos se mueven por gravedad hacia una poza sellada con una membrana impermeable gruesa y resistente para evitar que se infiltre y nos contamine nuestros acuíferos. Entonces va a haber la cámara anóxica, la cámara de aireación, el sedimentador y la cámara de desinfección. Entonces aquí podemos ver cómo puede pasar nuestro líquido lixiviado y pasaría a estas pozas donde se va a tener la retención de estas aguas para hacer todo este proceso que tenemos para luego hacer el vertimiento correcto de nuestras aguas ya purificadas. Propuesta para el tratamiento de los gases. El sistema de captación de gases, está conformado por ductos, tuberías y chimeneas para garantizar la extracción ordenada y segura del gas. Esta estructura se va sacando gradualmente y se va rellenando dentro con piedra bola. Esto para que a su vez el relleno sanitario de desechos gane altura. Con ello se va formando una columna de piedras dentro del relleno. Esto permite que los vapores producidos por el interior de la celda salgan al ambiente. Los gases provenientes del interior del relleno están constituidos primordialmente por el metano, el hidrógeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Entonces vamos a tener unos drenajes de gas más o menos horizontales, unos pozos verticales de gas, unos colectores que nos van a dar recuerdo de este gas, una estación de bombeo y regulación con controles y por último se va a tener unas coberturas finales provisorias o diarias. Este sería nuestro sistema para tener todo nuestro gas donde se recogería todo y la idea es hacer o generar energía eléctrica para alguna comunidad cercana. La propuesta de tratamiento de olores es mediante la oxidación térmica, que es el proceso de oxidación de los gases olorosos a unas altas temperaturas en un horno, siendo producidos de esta reacción del CO2, el HO2 y el NOx, que se presentará el SO2. Si la emisión contiene azufre, por lo general se requiere de una temperatura de 650 a 800 grados centígrados. Este sería nuestro horno. Y los impactos ambientales en la etapa de operación del relleno sanitario. Estos impactos que podemos tener es por incremento del movimiento vehicular, que va a haber el relleno sanitario se constituye en un punto focal del sistema de recolección, por lo que todos los vehículos confluyen en un lugar del emplazamiento de esta obra. Las medidas de mitigación sería el riego de caminos y de la tierra acumulada, pantallas vegetales en el perímetro del relleno, tratar de la recolección que se haga en horarios diferentes, considerar estaciones de transferencia, o sea, menos vehículos, en caso de que los vehículos, las estaciones de transferencia, tratar que estos lleguen en forma secuencial. Contaminación atmosférica. Por los residuos se asocian problemas de los olores, los cuales son significativamente reducidos por la correcta operación del relleno sanitario. Además, también se produce ruido, hay movimientos de tierra, así como los movimientos de los vehículos. También hay generación del biogás, que esta sería pues una etapa normal que se da en los rellenos sanitarios. Entonces, la medida de mitigación sería hacer quemas controladas, hacer la extracción con fines de utilización, o sea, como vimos en el ejemplo pasado. Estaría también la contaminación de aguas, que es la contaminación que se puede dar por la estabilización del relleno sanitario, así mediante la operación, lo que da unas condiciones climáticas que se puedan generar líquidos percolados o los lixiviados. Para esto lo ideal sería realizar obras de desviación de aguas superficiales, las obras de impermeabilización y drenaje, los almacenamientos en depósitos cerrados como la recirculación y el tratamiento de estos líquidos percolados. Por último, veríamos la contaminación y la alteración del suelo, que es la diseminación por el viento de los papeles, plásticos y materias livianas, extracción de tierra para ser usadas como material de recubrimiento, y para esto lo que se debería hacer es la impermeabilización del fondo de las celdas, que es lo ideal para evitar todas estas contaminaciones de nuestro suelo, y no solo eso, sino también los acuíferos, y realizar estudios de mecánica de suelo y de análisis de estabilidad. Los impactos paisajísticos, igual que en la etapa de habilitación, y sin embargo en esta etapa la transformación del paisaje es un proceso dinámico.
Para esto lo ideal es realizar perforaciones en las zonas del relleno sanitario, impermeabilizar, implementar programas para la elaboración de huertas, embellecimiento de celdas con posadecuación de celdas finalizadas y realizar barreras vivas. Y para el impacto social sería la fuente de trabajo, que es generar contratación de mano de obra calificada y no calificada al territorio, realizando campañas educativas en manejo y operación. Plan de cierre y clausura del relleno sanitario La Gabriela. Entonces, para dentro de la clausura vamos a tener infraestructura y equipamiento, donde se va a hacer el traslado de la balanza al nuevo relleno sanitario o al otro lugar donde se disponga. De igual forma se va a hacer con los vehículos. La energía eléctrica, pues lo que hay que hacer es suspender los servicios en caso tal de que se tenga. Y la infraestructura, por ejemplo, como una planta de lombricultivo, que sí se necesita, entonces lo ideal es mirar para qué lugares es que se va a necesitar y qué lugares vamos a seguir utilizando que requieran de estos servicios. Vamos a tener también los controles posteriores al cierre del relleno sanitario, que se deben realizar los siguientes controles: la estabilidad de los taludes, que es la configuración de los taludes definidos del relleno, se deberá definir de acuerdo a los lineamientos y que marque un análisis de estabilidad de los taludes realizados previamente. Va a haber un levantamiento topográfico del terreno, asentamientos y derrumbes, o sea, un control visual que se debe realizar cada año, las fugas del gas que pueda haber por fuera del área, controlarlo de 2 a 4 veces al año y 5 primeros años después del cierre de nuestro relleno sanitario, el estado de la reforestación sobre los cuerpos del relleno, en los taludes y en los alrededores, para saber el metano tiene impactos de asfixia o muchas plantas, tanto en la atmósfera como en los suelos, un sitio a considerar menor densidad de vegetación para la fuga de gas, entonces lo ideal es tener muy bien reforestado nuestro lugar. También hacer el mantenimiento de las vías de acceso a la infraestructura del relleno sanitario, realizar un mantenimiento de las vías principales para poder acceder a las celdas, para mirar cómo va la desintegración de nuestros residuos, verificar que no existan agrietamientos porque pueden haber derrumbes o erosiones y poder acceder a la infraestructura que funcionará durante muchos años, aproximadamente pues durante 20 años. Lo ideal es estar haciendo estos seguimientos o estas visitas al relleno sanitario clausurado y se deberá hacer mínimamente una vez al año, en preferencia antes de épocas de lluvia, para mitigar cualquier contingencia en el relleno sanitario que ya estamos cerrando o clausurando. Mantenimiento de la capa de cobertura cuando existen agrietamientos, elaborar un programa de mantenimiento de postcierre del relleno sanitario y elaborar un programa de mantenimiento de la cobertura final para recuperar los hundimientos provocados por la degradación de los residuos. La reforestación de las celdas antiguas y estabilizadas. La estabilización del relleno sanitario es un tema muy importante y se debe comenzar con este tipo de trabajo durante la construcción del relleno, continuar durante todo el periodo operativo y después de finalizar el cierre hay que sembrar plantas de la región, sobre todo las celdas cerradas, sobre las colinas artificiales, para la absorción del relleno sanitario. Ayuda considerablemente a minimizar pues estos daños ambientales que podemos tener. Hacer el cerco vivo es muy importante, ya que en muchos sitios no existe una barrera natural, entonces sembrarlas entre 30 y 50 metros de ancho, usando todos los arbustos, pues si no tenemos esta zona de amortiguación, pero lo ideal es estabilizar nuestro terreno para evitar que hayan riesgos o que haya algún desbordamiento o alguna explosión de nuestros residuos sólidos que se están desintegrando o biodegradando en nuestro relleno sanitario. Y por último, realizar un monitoreo de los lixiviados de gases, contaminación de aguas subterráneas y superficiales. Entonces estos sistemas de control son obligatorios para hacer el biogás, el lixiviado y contaminación de aguas. Siempre se tienen que realizar estos monitoreos anualmente para evitar que se siga contaminando nuestros recursos naturales. Para esto, estos factores son los que se deben de tener en cuenta y la frecuencia y los parámetros a monitorear. El lixiviado, que se hace semestral, el pH, la DQO, la DBO, el oxígeno disuelto, metales pesados, conductividad eléctrica, amoníaco, nitratos y nitritos, los gases bimensual, la composición de biogás como se está dando, la contaminación de las aguas superficiales que se hace semestral, donde también se miden esta cantidad de parámetros como en los lixiviados,
y la contaminación de aguas subterráneas, que sería también semestral, y de igual forma como las aguas anteriores se tienen que realizar estos mismos parámetros a monitorear. Tres casos internacionales donde se realiza el aprovechamiento del gas de los rellenos sanitarios y su relación con la producción de electricidad. Entonces, el primero que vamos a ver es la generación de electricidad a partir del biogás generado en sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario San Javier II de la ciudad de Salta, en Argentina. Estos son los parámetros que ellos tienen en cuenta: el MCF, el DOCF, el DOCJ, el F, el KJ y el N factor, que estas serían las definiciones: el factor de correlación de metano, la fracción de descomposición del carbono orgánico degradable, el carbono orgánico degradable, la fracción de metano en el biogás, la tasa de generación en metano y la eficiencia de captura. Es lo que ellos tienen en cuenta para ellos poder realizar su generación de gas y poderle dar esto a las localidades cercanas que poseen. Esto es el valor viene de esta clase de residuos que se están generando en estos rellenos sanitarios. El siguiente caso es el biogás de relleno sanitario para la producción de electricidad en México. El metano representa un proceso más del 50% de los gases que constituyen el biogás, lo que hace a este combustible con buenas características para ser usados en turbinas y en máquinas de combustión interna que accionan para los generadores eléctricos. Sus principales componentes para esta generación es el metano y el dióxido de carbono. La composición del biogás puede variar según sea la biomasa empleada, y el metano, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el ácido sulfúrico son aquellos gases que ellos utilizan para la generación de. Por último, tenemos el proyecto de generación eléctrica con gas del relleno sanitario central La Loma, Los Colores 1 y 3 en el país de Chile. Esto se da mediante un proceso biológico que se lleva por fases en la composición del biogás. La primera fase es un ajuste inicial donde lo hacen con la parte aerobia, es decir, que le introducen oxígeno. En la fase 2 está la fase de transición, en la fase 3 es una fase ácida, en la fase 4 es metanogénica, que es estable mediante un proceso anaerobio, es decir, donde ya no hay presencia de oxígeno, y la última fase, que es la fase de maduración. Esto lo que da es una composición del biogás del relleno sanitario, que se da con metano en 48,5%, dióxido de carbono en un 40,2% y oxígeno en un 23% y nitrógeno en un 9% para hacer la generación de la energía eléctrica. Esto es lo que es utilizado en este proyecto. Por último, la relación de los bonos de carbono con el protocolo de Kioto en los rellenos sanitarios y su relación con las emisiones atmosféricas. Con la creación del protocolo de Kioto se introdujo en la sociedad una nueva preocupación acerca de la necesidad imperiosa de limitar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, los GAY. Esta preocupación ha llevado a que se cree un nuevo mercado, el mercado de carbono, escenario mediante el cual se busca crear un proceso común en el carbono utilizando el enfoque coloquial: el que contamine paga. En la demanda se otorga un bono, o sea, un certificado de reducción de emisiones a los proyectos que por su actividad reducen estas emisiones, estos GAY, o sea, los de efecto invernadero. Existen dos tipos de mercados de carbono: los de cumplimiento regulados y los voluntarios. Esos serían los dos. El de cumplimiento regulado es utilizado por las empresas y por los gobiernos, es decir, que aquí la ley sí les exige a ellos de que deben de disminuir estos gases contaminantes para evitar que se siga destruyendo la capa de ozono o generando el efecto invernadero. Está regulado por regímenes obligatorios de la reducción de carbono, ya sean nacionales, regionales o sean internacionales. Entonces, ya cuando se firman estos tratados, ellos deben de acudir y deben realizar este tipo de minimizaciones dentro de sus empresas. Y está el mercado voluntario, que es un comercio de créditos que produce una nueva facultativa. Las dimensiones de los dos mercados difieren notablemente.
En el 2018 se comercializaron en el mercado regulado 119.000 millones de dólares estadounidenses y un voluntario de 704 millones. Eso quiere decir que ha habido un muy buen impacto y una buena disminución de esta clase de gases contaminantes, según este tratado que ya lleva varios años funcionando y regulando todas estas empresas, que son más que todo las industrias las que generan este tipo de problemas. Y los voluntarios es cuando ya ellos deciden hacer una zona de protección y les dan unos recursos para que ellos puedan seguir contribuyendo con esta forma de mitigación para conservar los árboles. Conclusiones. Mediante el desarrollo del trabajo final se realizaron investigaciones suficientes para poder tener datos básicos para realizar un relleno sanitario, lo que nos lleva a tener bases suficientes para aplicar como futuros profesionales en el área ambiental. Es muy importante el conocer el tema de bonos de carbono, pues como futuros ingenieros ambientales debemos estar enterados de los tratados que se realizan en el mundo para mitigar los impactos contaminantes, en este caso en la parte atmosférica. Fue muy importante leer de otros lugares del mundo donde se está realizando el aprovechamiento del biogás generado en los rellenos sanitarios, pues es una gran forma de mitigar los impactos ocasionados al ambiente, además de aprovechar este subproducto generado en las actividades básicas de los humanos como en la electricidad, a partir de residuos sólidos. Y se pudo realizar de una forma más ágil la tabla para seleccionar un relleno sanitario y cómo obtener el área requerida para el mismo, pues los trabajos realizados anteriormente fueron de vital importancia para su realización, por lo que se pudo recordar los temas anteriores. Recomendaciones: tener la suficiente documentación para poder desarrollar todo lo exigido de la guía. Aunque el trabajo fue muy interesante, se requiere más tiempo para realizar la actividad de una forma eficiente y eficaz, y brindar la mayor cantidad posible de material de apoyo para realizar las investigaciones muchísimo más confiables y que ayuden a tener un mejor y propio entendimiento de todos estos temas que son tan importantes para nosotros como futuros ingenieros ambientales. Esta es nuestra bibliografía y muchísimas gracias por la atención prestada.